Bienvenidos al módulo 1. En esta oportunidad vamos a desarrollar el módulo referido a políticas públicas y modernización de la gestión pública. Como primer tema, vamos a hablar sobre la estructura y organización del Estado. Para iniciar, revisaremos cuál es el concepto de Estado. Como pueden ver ustedes en la diapositiva, para Max Weber, él decía que es un conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. Esta es una de las formas como nosotros podemos definir el Estado. El Estado está representado de diversas formas, en todos los niveles de gobierno, ya sea nacional, regional o local. Somos más de 1.800 distritos, 196 provincias. Somos 26 regiones, incluidas la provincia constitucional del Callao y Lima Metropolitana, que para los efectos son consideradas también como región. En total somos cerca de 3.000 entidades de la administración pública y todas y cada una de ellas representan al Estado. Cada una de ellas cumple una función, tiene metas y objetivos vinculados a prestaciones de servicios que el Estado debe brindar a la ciudadanía. Para ello tenemos tres formas básicas de división territorial del Estado. El Estado peruano es unitario. Ello está consagrado en la Constitución Política del Perú, que establece en su artículo 43 que el Estado es uno e indivisible, siendo su gobierno unitario, representativo, descentralizado y organizado según el principio de separación de poderes. Por eso el Estado no solamente es el poder ejecutivo, sino también hablamos del poder legislativo y el poder judicial. Y nosotros debemos tender hacia pasar de un Estado unitario centralista a un Estado unitario descentralizado. Por eso hacíamos mención de las regiones, las provincias y los distritos en los cuales está dividido el Estado. A continuación veremos el organigrama del Estado peruano y se presentan de dos formas. La primera, según la cual existen tres poderes autónomos que se controlan entre sí y que responden al principio de división de poderes. Hablamos del poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que debe haber un contrapeso en todo caso entre estos poderes. La segunda, según la cual el poder se distribuye en tres niveles de gobierno: gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales provinciales. Adicionalmente, la estructura organizacional del Estado peruano incorpora los organismos constitucionalmente autónomos. Cuando hablamos del poder legislativo, decimos que está constituido por el Congreso de la República, el cual, en base a su reglamento, define lo define como el órgano representativo de la nación. Pues sus representantes, en este caso los congresistas, son elegidos en votación popular. Es unicameral porque solamente existe una Cámara de Representantes. Hubo una época en que en nuestro gobierno teníamos diputados y senadores. Ahora solamente tenemos congresistas en general. Y cuenta con autonomía política, normativa, administrativa y económica para el ejercicio de sus funciones. Su función principal es legislar, es decir, modificar las normas, la Constitución, aprobar leyes, resoluciones legislativas, hacer interpretación, modificación y derogación de las normas. Asimismo, cumple funciones de control político. Pueden llevar a cabo, por ejemplo, interpelaciones a los ministros ante juicios políticos, delegación de facultades legislativas. Con esto le permite incluso al Poder Ejecutivo que brinde o emita normas, entre otras funciones, ¿no? Y que podemos ver especificadas en la Constitución, como por ejemplo designar al Contralor General de la República, elegir al Defensor del Pueblo o a los miembros del Tribunal Constitucional, así como a los directivos, por ejemplo, del Banco Central de Reservas del Perú. Cuando hablamos del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo está conformado por la Presidencia de la República, y en este caso el presidente de la República es el jefe de Estado,
jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, personifica a la nación y dirige y aprueba las políticas general de gobierno en su calidad de jefe del Poder Ejecutivo. Sus funciones están establecidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en la Constitución Política del Perú. Conjuntamente con él están los ministros, que son los que van a estar a la cabeza de los ministerios. Estas son organizaciones o organismos del Estado que forman parte del Poder Ejecutivo y que comprenden uno o varios sectores, considerando su homogeneidad y finalidad. Ellos se encargan de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de cada una de ellas. El ámbito de su competencia y estructura básica se establece en su respectiva ley de organización y funciones y en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Ellos forman parte del Consejo de Ministros. Este Consejo de Ministros está conformado por los ministros y ministras nombrados por el Presidente de la República conforme a la Constitución Política del Perú. Es presidido por el Presidente del Consejo de Ministros y corresponde a este Presidente y al Presidente de la República presidirlo cuando lo convocan o asiste a sus sesiones y puede convocar o asistir a los funcionarios que estimen conveniente para ilustrar en las políticas públicas conforme al artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Cuando hablamos del Poder Judicial, decimos que es la institución que tiene como potestad exclusiva la administración de justicia a través de sus órganos institucionales. Su máximo representante es el presidente de la Corte Suprema. Así pues, cuenta con autonomía política, administrativa, económica e independencia jurisdiccional, pero está sujeto a lo estipulado en la Constitución y a su ley orgánica. Está conformado por los juzgados de paz no letrados, que son creados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y están encargados de resolver las faltas menores. También lo integran los juzgados de paz letrados y su competencia territorial está establecido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Se encargan principalmente de resolver las apelaciones hechas a las sentencias de los juzgados de paz no letrados. En cuanto a los juzgados especializados o mixtos, son los juzgados civiles, juzgados penales, juzgados de trabajo, juzgados agrarios y juzgados de familia, los cuales tienen su sede en la capital de las provincias y existen un mínimo de uno por cada provincia en la República. O en el caso de las Cortes Superiores, sus competencias abarcan a los distritos judiciales con sedes especializadas por ley. Estas están conformadas por salas especializadas o mixtas, las cuales resuelven en segunda y última instancia lo resuelto en los juzgados especializados, salvo excepciones. También tenemos la Corte Suprema. Su única sede es en Lima y tiene competencia en todo el territorio nacional. Está constituido por salas especializadas permanentes y transitorias y tienen a su cargo revisar lo resuelto por las instancias inferiores. Cuando hablamos de la organización del Estado, a nivel de los gobiernos subnacionales, podemos darnos cuenta que existe no solamente el gobierno nacional, que ya hemos mencionado, los gobiernos regionales, así también existen los gobiernos provinciales y los gobiernos distritales. Y también podemos advertir que van a existir 18 sectores de intervención, entre los cuales se van a repartir las funciones de los diversos ministerios. Muy bien, pero ¿cómo se organiza entonces el Estado? Cuando hablamos de los gobiernos regionales decimos que son personas jurídicas de derecho público cuyos principales representantes son elegidos por votación popular por un periodo de 4 años. Cuentan con autonomía política, económica y administrativa y tienen por finalidad realizar una gestión más eficiente de los recursos a partir de las capacidades y potenciales que cada una de las regiones puede tener para contribuir a su desarrollo sostenible.
Su estructura, organización, funciones y competencias están establecidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, hablamos de la Ley 27867, y cuentan con gerencias y direcciones regionales para el desempeño de sus funciones. El gobierno local es la forma más básica de organización del Estado peruano. Cuenta con personería jurídica de derecho público, es decir, son entidades con autonomía política, económica, administrativa, que responden a las necesidades de una mayor participación ciudadana y están regidos por la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 27972, la cual fue publicada el 27 de mayo del 2003. Y dentro de los gobiernos locales se encuentran las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales. Cuando hablamos de los grandes grupos sectoriales y sectores de intervención, hablamos de grupos sectoriales como el social, dentro del que se encuentran salud, saneamiento, medio ambiente, vivienda, desarrollo urbano, educación, cultura y deporte, protección y previsión social, mujer, desarrollo social, trabajo y promoción del empleo. Todos estos en su conjunto permiten el desarrollo del espacio en el cual se desarrolla la sociedad, la comunidad en su conjunto, como, objeto o sujetos, en todo caso, del derecho, ¿no? Y el Estado tiene que abocar sus esfuerzos en, atender las necesidades de una población. Y eso lo consagra la Constitución en su artículo 1, cuando dice que la persona es el fin supremo del Estado. Cuando vemos el aspecto del sector que involucra los aspectos económicos, vemos que está comprendido por comercio, turismo, industria, agropecuaria, pesca, energía, minería, transportes y comunicaciones. Cuando vemos el sector o los sectores o los grupos sectoriales que están involucrados con el tema de seguridad, podemos ver que están comprendidos aquí defensa, seguridad nacional, orden público, seguridad, justicia y poder judicial. Y en lo referido a los sectores que están involucrados con los servicios públicos generales, hablamos de las funciones legislativas, relaciones exteriores, administración, planeamiento y la gestión de la deuda, ¿no? Como parte de los grupos o grandes grupos sectoriales con los que debe trabajar el Estado peruano. Cuando hablamos de los sistemas administrativos, decimos que estos sistemas regulan la utilización de los recursos en las entidades públicas, promoviendo la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Constituyen el medio para la realización de los procesos de gestión relacionados con la función o las funciones sustantivas que tienen las entidades en la administración pública. Y estas son ejercidas directamente sobre su ámbito de competencia y son indispensables para el cumplimiento de su finalidad. La aplicabilidad de los sistemas administrativos del Estado tienen base legal en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley 29158. Los sistemas administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública. Los sistemas están a cargo de un ente rector que se constituye en su autoridad técnico-normativa a nivel nacional. Dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con su ámbito y su correcto funcionamiento en el marco de las leyes que regulan cada uno de los sistemas administrativos. Cuando hablamos de los documentos de gestión interna, debemos también referirnos al Reglamento de Organización y Funciones, que es el documento técnico normativo de gestión institucional, que formaliza la estructura orgánica de la entidad, orienta el esfuerzo institucional y al logro de su misión, visión y objetivos. Tiene la función, ¿no?, de describir y en todo caso definir las funciones generales de la entidad y las funciones específicas de los órganos y unidades orgánicas establecidos en sus relaciones y responsabilidades mutuas. Su utilidad está definido dentro del significado que tiene este instrumento
como un documento que nos permite gestionar administrativamente dentro de una entidad, para establecer campos funcionales y responsabilidades, y como un medio para efectuar el proceso de dirección y control de la entidad. El ROF describe la estructura hasta el nivel de órgano o unidad orgánica. En tal sentido, supedita los manuales de organización y funciones al MOF, los cuales llegan hasta niveles de cargo. En consecuencia, cuando hablamos de nuestro manual de organización y funciones, debemos decir que es un documento normativo que describe las funciones específicas a nivel del cargo, de los puestos, ¿ok?, de trabajo, desarrollándolos a partir de la estructura orgánica, de la estructura general de la entidad, ¿no?, que son las que describen las funciones generales establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, así como en base a los requerimientos de cargos considerados en el cuadro para la asignación de personal. Su objetivo, el objetivo del Manual de Organización y Funciones, es describir las funciones principales de cada dependencia, delimitando la amplitud, naturaleza, campo de acción de las mismas, ¿no? Determina los cargos dentro de una estructura orgánica y las funciones que le competen a cada una de estas oficinas u órganos u unidades orgánicas que forman parte de toda la estructura de una entidad. Este documento le permite precisar las interrelaciones jerárquicas y funcionales internas y externas que tiene cada una de las dependencias. Le permite describir los procedimientos administrativos racionalizados, ¿no?, de manera tal pues que, como hemos mencionado ya, se haga un uso racional de los recursos que administra el Estado. Su utilidad, dentro de las principales, podemos señalar que el MOF determina que las funciones específicas, las responsabilidades, la autoridad y requisitos mínimos de los cargos dentro de la estructura orgánica de cada dependencia. También proporciona información a los funcionarios y servidores públicos sobre sus funciones, su ubicación dentro de la estructura general de la organización, así como sobre las interrelaciones formales que le corresponden dentro de esta organización, ¿no?, para saber cómo es que nosotros dentro de una organización podemos influir positivo o negativamente en el desarrollo de las metas y objetivos institucionales, porque ahí se define, por ejemplo, de quién dependemos y quiénes dependen de nosotros, a quiénes rendimos cuentas, quiénes rinden o nos rinden cuentas a nosotros dentro de una estructura o estructura orgánica. Ahora abordaremos el tema 2, referido a políticas y gestión pública. ¿Qué son las políticas públicas? Ustedes van a poder observar en la diapositiva una definición que nos da Joan Subirats, un tratadista español, que señala que los procesos decisionales son el resultado de interrelaciones múltiples en las que participan muchos actores, políticos electos, funcionarios de todos los niveles, pero también los partidos políticos, grupos de interés, expertos, académicos, medios de comunicación, entre otros, de manera simultánea. Y se burocratizan, dice, los procesos políticos, se politizan los procesos burocráticos, se socializan unos y otros. En realidad, los procesos por los cuales se desarrollan las políticas públicas son realmente procesos complejos que de una u otra manera permiten materializar las decisiones que toma un gobierno. Por eso, otras definiciones describen las políticas públicas como actividades, decisiones o de medidas coherentes, por lo menos en su intención, y son tomadas principalmente por los actores del sistema político administrativo de un país, con la finalidad de resolver un problema colectivo. Es un conjunto de decisiones cuyo objetivo es la distribución de determinados bienes o recursos. En este proceso se encuentran en juego bienes o recursos que pueden afectar o privilegiar a determinados individuos y grupos. Las políticas públicas, entonces,
también pueden ser definidas como decidir que existe un problema, decidir que se debe intentar resolver este problema. También puede ser visto como la posibilidad de decidir la mejor manera de proceder respecto a una situación o problema que está afrontando una población o una comunidad. Y finalmente puede significar o representar la decisión de legislar sobre un tema determinado. Cuando hablamos del ciclo de las políticas, nosotros podemos observar que pasan por fases predecisionales y fases decisionales. Una de estas implica la agendación, ¿no?, de los temas que son considerados importantes o prioritarios. ¿Ah? Se establece entonces en agenda los temas que pueden ser incluso reclamados por la sociedad o pueden ser objeto de priorización por decisiones o el impulso de algún sector de la política pública nacional. Después tenemos el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas, que eso implica la toma de decisiones autorizadas, ¿no?, y la provisión de autoridad y recursos para poder ejecutar algunas acciones que implican la ejecución de programas, proyectos y finalmente el monitoreo y la evaluación de los resultados. ¿Cuál es la mejor manera de comprender la complejidad del proceso de elaboración de las políticas públicas? Un método popular en los últimos años es el que separa la elaboración de las políticas públicas en sus distintas fases y después analiza cada una de ellas. Primero se estudia cómo aparecen los problemas y se recoge en la agenda de decisiones del gobierno sobre políticas públicas qué es lo prioritario, lo importante resolver o atender. Luego se estudia cómo la gente plantea los temas para la acción, cómo proceden los legisladores, cómo luego los funcionarios implementan las decisiones y finalmente cómo es que se evalúan estas políticas. Permanentemente se producen interacciones entre sujetos involucrados en la elaboración, implementación y evaluación de las políticas públicas de decisiones, y esto implica un flujo de decisiones sobre cuál es el problema, las alternativas de solución, cómo hacemos para la implementación de estas soluciones propuestas y finalmente los juicios evaluativos. La planeación como primera etapa de los procedimientos administrativos del sector privado y público son los que orientan en primera instancia las decisiones de las políticas públicas. En síntesis, como podemos ver en nuestra diapositiva y lo que nos propone Lindblom en 1991, decía: vamos a estudiar la elaboración de las políticas públicas como un proceso muy complejo, sin principio ni fin, y cuyos límites permanecen muy inciertos. De alguna manera, una red compleja de fuerzas produce conjuntamente un efecto llamado políticas públicas. A propósito, y solamente para citar, digamos, un ejemplo, cuando nosotros decimos que las políticas son procesos complejos, son en realidad pues decisiones que muchas veces encierran en sí efectos que pueden ser queridos o no queridos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos el actual gobernante ha decidido cerrar las fronteras a los migrantes. Sin embargo, en nuestro país tomamos la decisión, o en todo caso el gobierno tomó la decisión de abrir las fronteras a los migrantes. Como se pueden dar cuenta, en estos dos países se han tomado decisiones de política pública que son distintas, van en sentido contrario, van en direcciones contrarias, pero son decisiones de gobierno. En cada caso obedece a diversas motivaciones que impulsan la toma de este tipo de decisiones. Muy bien, cuando hablamos de la tipología de las políticas públicas, podemos establecer criterios que están relacionados a proyectos temporales, por nivel de coordinación o por niveles de gobierno. Y la tipología que podemos aplicar,
¿no? Podrían ser políticas de Estado, políticas de gobierno o políticas generales de gobierno. A propósito, en este gobierno, el presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, había tomado una decisión, que también puede ser considerada, y es en todo caso, una política pública, al decir que se pretende dar agua a todas las poblaciones, sobre todo a las poblaciones rurales. Y esto tiene una repercusión, y digamos que para los efectos, ¿no?, de la situación actual, por ejemplo, eso garantiza condiciones de salubridad, ¿no?, que es un tema que repercute en muchos temas relacionados a la salud pública, a poder enfrentar mejor los problemas de salud en cuanto a enfermedades como el dengue, enfermedades como el cólera, enfermedades como el coronavirus, que ahora nos está preocupando. Muy bien, entonces, ¿en qué se basan estas políticas de gobierno, políticas sectoriales, multisectoriales, transsectoriales, políticas nacionales, regionales o locales? Se basan en la Constitución, se basan en las leyes de base de la descentralización, en las leyes orgánicas de los gobiernos regionales, municipales, en la ley orgánica del Poder Ejecutivo y en las normas que emita la Presidencia del Consejo de Ministros, que dan sustento a las decisiones que toman las diversas autoridades en los distintos niveles de gobierno. Cuando vemos cuáles son los instrumentos con los que podemos llevar a cabo el desarrollo de una política pública, debemos tener en cuenta que si la política es sectorial y esta implica la satisfacción de necesidades como el alivio de la pobreza, intervención en salud, educación, vivienda, o si son económicas, que involucran el crecimiento del Producto Bruto Interno, ¿no?, que este sea sostenido, bajar la inflación, el crecimiento o el alto nivel de empleo, o de gestión que involucren la planificación del gasto público, gestiones financieras, servicio civil, presupuesto y recaudación fiscal. Entonces veremos que hay instrumentos como instrumentos de política relacionados con acuerdo nacional, lineamientos de política, metas, ¿no?, que están definidas en documentos de gestión y que están también relacionadas con aspectos presupuestarios y que van a involucrar planes que están traducidos en normas legales, en reglamentos, directivas, manuales, y que hay organismos que van a estar involucrados que pueden ser organismos públicos descentralizados o en un sector en especial, o programas, ¿no?, comisiones multisectoriales, comités de coordinación o una unidad ejecutora, un órgano, un organismo público que tiene autonomía administrativa, financiera, que tiene capacidad de gestión y de ejecución del gasto. Cuando hablamos del marco constitucional, ¿no?, decimos que el Estado es un Estado constitucional de derecho. Y decimos que la persona humana y el respeto a su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado, y esto está consagrado en la Constitución. Entonces, cuando decimos que existe un marco constitucional y vemos el artículo 1 de la Constitución, decimos este es el fundamento por el cual corresponde que se lleven a cabo acciones que favorezcan el desarrollo del individuo. Entonces, hablamos de los derechos de respeto a las personas y el Estado y la responsabilidad, en todo caso, que tiene el Estado y la sociedad sobre el individuo. Adicionalmente, también el artículo 3 de la Constitución hace una enumeración, ¿no?, de los derechos y que estos no excluyen a los demás derechos que se fundan en la dignidad del hombre. Es decir, el artículo 1 dice la persona humana es el fin supremo del Estado. El artículo 2 hace una enumeración de los derechos fundamentales del individuo. Pero el artículo 3 dice que estos derechos fundamentales que están descritos en el artículo 2 de la Constitución no excluyen a cualquier otro derecho que funda la dignidad del hombre. Entonces, los derechos fundamentales es el derecho a la igualdad ante la ley y el respeto a su dignidad como persona humana. Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. No implica esto una discriminación, más bien por el contrario, quiere decir que hay personas que por sus condiciones
que no son iguales a los demás tienen que tener un trato incluso preferente. Por ejemplo, las personas que tengan discapacidad o habilidades diferentes tienen que tener un trato preferencial, por ejemplo. Ahora, los ciudadanos peruanos no solamente somos los que vivimos en grandes ciudades, los que viven en zonas altoandinas hablan quechua y aymara. Los que viven al otro lado de la cordillera pueden pertenecer a comunidades nativas, shipibos, conibos, aguajún, etcétera, etcétera, y hablan dialectos e idiomas distintos. Es justo en todo caso que no se les trate igual que a otros que hablan castellano. Un médico que los va a atender debe hablar en el idioma en que hablan ellos para poder tener un trato adecuado, que sea justo y que permita una mejor atención de sus necesidades. A eso hace referencia la Constitución. También podemos ver las políticas a través de diversos organismos o espacios que se han dado para poder gestar estas decisiones de políticas, como el Acuerdo Nacional. Cuando vemos la visión, ¿no?, de un Estado, en nuestra Constitución se consagra que el Estado es un Estado moderno al servicio de las personas. Se dice que es unitario y descentralizado. El Estado busca satisfacer entonces las necesidades de la ciudadanía, adaptando sus políticas a las diferentes necesidades y a las necesidades existentes en cada espacio territorial, a través de gobiernos descentralizados autónomos. Por eso tenemos la política nacional, ¿no?, políticas multisectoriales, y tenemos los entes rectores que van a regular las diversas actividades que lleva a cabo el Estado. Decimos que es un Estado inclusivo porque el Estado busca asegurar en todas sus acciones que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidad en el acceso a sus servicios y en la elección de sus opciones de vida, buscando cerrar brechas existentes. Por ejemplo, el idioma, como habíamos mencionado, ¿no?, hay comunidades que hablan idiomas distintos como el quechua, el aymara, o dialectos en idiomas nativos al otro lado de la cordillera, es decir, en la selva peruana. Decimos que es un Estado abierto, transparente y que rinde cuentas. El Estado es transparente y accesible a los ciudadanos, fomenta la participación ciudadana y la integridad pública y rinde cuentas de su desempeño. Ejemplo, cuando nosotros podemos hacer consultas amigables en las plataformas de las páginas web de las diversas entidades de la administración pública, ¿no? Tenemos ahí también un link que habla sobre transparencia y podemos acceder a información que se brinda dentro de estas plataformas o páginas web de las entidades de la administración pública. Muy bien, segundo objetivo que tienen las políticas públicas nacionales es la equidad y la justicia social. ¿Ok? Este es un segundo objetivo del Estado. Y esto implica, pues, reducir la pobreza, promoción de la igualdad y de oportunidades y sin discriminación, acceso universal a una educación pública, gratuita y de calidad, y la promoción y defensa de la cultura y del deporte, acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social. Si esto está involucrado con la reducción de la pobreza, es importante entonces la promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación, acceso universal a esta educación pública gratuita de calidad, promoción de la defensa de la cultura y el deporte y el acceso entonces universal a los servicios de salud y a la seguridad social. Cuando vemos la 10ª política de Estado, esta está referida a la reducción de la pobreza. Y esto es una prioridad efectiva. La lucha contra la pobreza y la reducción de la desigualdad social, aplicando políticas integrales y mecanismos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades económicas, sociales y políticas, permiten de una manera poder alcanzar este objetivo que es la reducción de la pobreza. Entonces, con este objetivo, partiendo de un enfoque de desarrollo humano sustentable, con equidad entre hombres y mujeres, sin discriminación y en forma descentralizada,
el Estado debe promover la producción, el desarrollo empresarial local y el empleo. Debe fortalecer las capacidades locales de gestión que promuevan el acceso a la información, capacitación, transferencia de tecnología y un mayor acceso al crédito. Debe promover la ejecución de proyectos de infraestructura logística y productiva como parte de los planes integrales de desarrollo local y regional, con intervención de la actividad privada. Asignará entonces recursos crecientes de inversión social en educación, salud y de esta manera maximizar la eficiencia de los programas, orientándolos hacia las personas de mayor pobreza, que finalmente son las personas a las cuales consideramos se encuentran en condiciones de indefensión o de vulnerabilidad. Cuando hablamos de las políticas nacionales, estas han sido aprobadas mediante el Decreto Supremo 027 del año 2007 de la PCM. Y esta norma que emite el Poder Ejecutivo en su calidad de ente rector con el propósito de definir objetivos prioritarios, lineamientos y contenidos principales de políticas públicas, así como estándares nacionales de cumplimiento y provisión que deben ser alcanzados para asegurar la adecuada prestación de servicios y el normal desarrollo de las actividades privadas. Esto ha sido publicado el 25 de marzo del 2007 y esto involucra, ¿no?, importa que las políticas nacionales tienen las siguientes características. Son de obligatorio cumplimiento para las entidades del gobierno nacional, es decir, todas las entidades de la administración pública tienen que cumplir con las políticas o con las normas que regulan las políticas públicas nacionales. Son objeto de un monitoreo y seguimiento por parte del gobierno a través de la presidencia del Consejo de Ministros y está a cargo de la Secretaría de Coordinación. Y cada una de las áreas en las que se encuentran agrupadas las políticas nacionales son supervisadas por determinado ministerio del Poder Ejecutivo como un órgano que tiene la rectoría en esas políticas. Muy bien, cuando hablamos de las políticas nacionales decimos que estas están agrupadas en 12 materias. Y estas involucran el crecimiento económico y el desarrollo humano. Todas las políticas, ¿no?, han sido dadas con una orientación. Todos en su momento han sentido el Estado, ¿no?, en la misma cercanía o lejanía. Es decir, podemos percibir que existen servicios o infraestructuras que me permiten alcanzar o tener alguna atención por parte del Estado. Digamos, la mayoría de las personas que viven en ciudades, que son citadinos, tienen pistas, tienen veredas, tienen una escuela, tienen una posta médica, un hospital, pero las personas que viven al interior del país cuentan con estos, servicios, probablemente no. Entonces, podríamos decir, hemos sentido que la educación pública, por ejemplo, ha sido nuestro mejor aliado en nuestro crecimiento. Es decir, ha habido escuelas en nuestra localidad, hay sitios donde los niños caminan para llegar a la escuela, ¿no?, y caminan varios kilómetros. O ven a una paisana, a una mamacha con su bebé, con su guagua, caminando para ir a una posta médica para recibir atención. La mayoría de nosotros probablemente, si somos citadinos, no hemos tenido que pasar por esas situaciones. Tenemos un hospital, tenemos una escuela cercana. Entonces todo el mundo tiene esa cercanía o sensación de tener presente al Estado, no necesariamente. ¿Qué tipo de Estado es el que más favorece al desarrollo social? Es el Estado que está presente, el Estado que brinda servicios de calidad, acceso a educación, a salud, a agua, a electrificación, ¿no?, a condiciones de vida que permitan el desarrollo. La pobreza no se combate con más pobreza, se combate con redistribución de riqueza y no distribución de pobreza. Generar riqueza entonces es parte de los objetivos que tiene que tener el Estado. Y la política económica que promueve la inversión privada en el marco del respeto de los derechos fundamentales. El Estado entonces tiene que ser transparente y eficiente. Promover la inversión privada, generando la mejora de la infraestructura
con una óptima prestación de servicios públicos, principalmente en salud, en educación, seguridad, justicia. Es así que estas 12 materias en las cuales se dividen las políticas públicas permiten que el Estado se enfoque en la atención de las necesidades de los ciudadanos. ¿Cómo hacemos para identificar los problemas y qué debemos hacer respecto a ellos? Una vez que nosotros identificamos una situación que resulta desfavorable a los intereses de una población, que una población siente insatisfecho alguna necesidad, por ejemplo, la carencia de agua potable, y que reclama del Estado que tienen necesidad de contar con agua que sea potable para que puedan satisfacer sus necesidades básicas de aseo, de higiene y también para poder preparar adecuadamente sus alimentos. Entonces debemos identificar el problema y después afrontarlos, ¿no es cierto? Es buscar a través de una decisión cómo solucionar o revertir esa situación que es negativa, ¿ok? Y por eso incluso podemos llevar a cabo la creación de un programa de ayuda. Y por eso creamos pues algunos proyectos o programas presupuestales que están enfocados en la atención de un problema que ha sido identificado en un determinado grupo de personas, ¿no? Que son parte de una comunidad, de una sociedad, de un distrito, una provincia, una región o el país entero. Consecuencias de la exclusión social. Este es un ejemplo que lo traemos a colación por todos los fenómenos que se han venido dando durante los últimos siglos, ¿no? El fenómeno popularizado a partir del siglo XX es la migración y que deja ver todo el refago de la pobreza extrema que marca el trato de martirio que padecen millones de mujeres y hombres en el mundo. Y nosotros lo hemos podido percibir en las noticias, cómo es que migran, ¿no? Grandes cantidades de población en diversas partes del mundo en búsqueda de mejora de condiciones de vida. ¿Y qué es lo que promueve esto? La escasez crónica de oportunidades, de acceso a servicios básicos de calidad, a los mercados laborales, al crédito, a las condiciones físicas de infraestructura adecuada y a sistemas de justicia. El desarrollo es mucho más que un fenómeno económico e implica el sentido de equidad y de justicia social del que habla Jesús hace más de 2000 años. El proceso de reversión de la situación de exclusión social ha sido definido como inclusión social. Este concepto se difunde en el marco de la Unión Europea desde la Cumbre de Lisboa del año 2000. Incluso nosotros podemos percibir cómo en algún momento, en una decisión de política pública nacional, incluso se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para afrontar estos problemas de exclusión que pueden presentarse en nuestro país. Por eso, cuando se afrontan este tipo de problemas, tenemos que definir cuál es la situación que resulta adversa. Por eso hablamos del concepto de pobreza. Y la pobreza es una condición en la cual una o más personas tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado. Se asocia con la incapacidad de las personas para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Luego, se considera un concepto más amplio que incluye la exclusión social, las condiciones de vivienda, educación, empleo, ingresos, gastos y otros aspectos. Por eso incluso hasta se hablaba de la canasta mínima, ¿no? Familiar. Es necesario entonces desarrollar indicadores que nos permitan cuantificar el porcentaje de personas que son consideradas pobres, cuantificar la brecha que existe, ¿no? Y que separa a las personas pobres de las condiciones mínimas, ¿no? Que garanticen una vida digna, conocer las desigualdades dentro de las subpoblaciones, analizar su evolución en el tiempo, construir perfiles de pobreza para saber qué es lo que produce esa situación de pobreza y poder afrontarlos. Información útil que puede caracterizar a los grupos de población. La situación a la que se asocia esta pobreza puede ser infraconsumo, desnutrición,
precariedad en las condiciones de la vivienda, como el acceso al agua, ¿no? Las condiciones de salubridad, agua y desagüe, bajo nivel de educación, malas condiciones sanitarias, inserción inestable y o escasos, ¿no? O estratos primarios del aparato productivo, actitud general de desaliento, conformismo, entre otras condiciones que hacen que las personas no estén integradas o estén excluidas y que no tengan acceso a los derechos humanos fundamentales. Una reflexión final que es dada por un tratadista que es Bardash en su obra La implementación o el juego de la implementación, publicada en el año 79. Y aquí nos habla sobre que ya es bastante difícil diseñar una política pública y programas que se vean bien en el papel, o sea, plasmar en un documento una política pública. Es aún más difícil formularlas en palabras y lemas que suenen bien al oído de los líderes políticos y de sus electores para que lo hagan suyo, lo asuman y lo traten de implementar. Pero resulta atrozmente difícil implementarlas de manera que complazcan a alguien, incluso a los supuestos beneficiarios o clientes, que en algunos casos, cuando no se socializa, ¿no? Las decisiones de política y se quieren implementar y las personas la desconocen, incluso pueden hasta rechazarlas. Muy bien, vamos a abordar ahora el tema 3, referido a la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública está definida como la necesidad de abordar algunas deficiencias que limitan la capacidad del Estado. Revisemos cuáles son, por ejemplo, las principales deficiencias que limitan la capacidad del Estado para proveer de bienes y servicios de calidad a los ciudadanos. Por ejemplo, las dificultades para realizar buenos planes que articulen con el presupuesto. Porque no solamente basta planificar, sino que debemos presupuestar debidamente para poder implementar o hacer efectiva esta decisión de política. La inadecuada o el inadecuado diseño de la organización y funciones de las instituciones públicas. O sea, toda entidad tiene que tener una estructura orgánica adecuada al logro de sus metas y objetivos. La ineficiencia en los procesos de producción de bienes y servicios, la carencia de infraestructura, equipamiento, logística que tienen que tener las entidades de la administración pública, la inadecuada política y gestión de recursos humanos, la falta de seguimiento y evaluación de los resultados, la inexistencia de un sistema que permita gestionar y compartir información y conocimientos, la débil articulación y coordinación entre las entidades de los distintos sectores y niveles de gobierno. Para que el Estado funcione bien, la gestión pública debe optimizarse. En ese sentido, la modernización de la gestión pública en las entidades constituye una pieza clave para el desarrollo del país y el proceso que nos va a permitir que se lleve a cabo el logro de las metas y objetivos institucionales dentro de los 3 poderes del Estado. Por eso, a partir de ello, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros ha propuesto emprender un proceso de reforma integral de la gestión a nivel de la gerencia y a nivel operacional en las entidades de la administración pública. De este modo, el Estado buscará actuar como un todo coherente. Lo que estamos apuntando es a ser coherentes y articulados en el propósito de servir mejor al ciudadano, brindándole un nivel de satisfacción mayor al que éste obtendría si cada entidad, gobierno regional, local, lo atendiera de manera individual y de forma desarticulada. El Estado se habrá modernizado cuando sea capaz de garantizar a los ciudadanos un creciente acceso a bienes y servicios públicos de calidad, de manera equitativa, oportuna y pertinente, permitiendo así reducir las brechas sociales y económicas existentes y ejerciendo con responsabilidad su rol de promotor del desarrollo del país.
Decimos que es un Estado orientado al ciudadano porque asigna sus recursos y se organiza en función a las necesidades de la ciudadanía. Decimos que es eficiente porque utiliza sus recursos de manera racional, asegurando que los ciudadanos accedan a bienes y servicios de calidad, en cantidades óptimas y al menor costo posible. Decimos que es unitario y descentralizado porque se adapta a las diferentes necesidades de cada territorio, trabajando de la mano con los gobiernos descentralizados. Es inclusivo porque busca que todos y todas gocen de las mismas oportunidades y accedan a bienes y servicios de calidad. Es abierto porque es transparente y fomenta la participación ciudadana, promueve la ética pública y rinde cuentas de su desempeño. Cuando hablamos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, nosotros evaluamos una situación general. En los últimos 10 años, el Perú logró una de las tasas más altas de crecimiento económico de la región. Sin embargo, estas tasas no han permitido que se reduzcan, por ejemplo, los indicadores en cuanto a pobreza, a anemia, ¿no? Entonces, desde el año 2010, el Perú se ubica en un grupo de países de ingreso medio alto, con tasas de pobreza que se han reducido a la mitad, pero que aún así, ¿no? la atención de todas las necesidades que puedan tener la ciudadanía en general no se han cumplido, ¿no? a cabalidad. La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública se viene implementando. Sin embargo, este fuerte crecimiento económico y presupuestal no fue acompañado por un crecimiento similar de las capacidades del Estado de gastar bien lo que recauda y de generar las condiciones para un crecimiento sostenible que conlleve a un desarrollo económico y social. Por eso, en las ilustraciones podemos ver cómo se han utilizado recursos públicos para contratar o ejecutar obras que tienen carácter suntuoso, como monumentos al sombrero, dejando pues de mantener infraestructura deportiva o vías de comunicación o pistas que están mal construidas y que adolecen de defectos estructurales que encarecen, en todo caso, el desarrollo económico de un país. El bajo entonces desempeño del Estado se refleja en la poca confianza de la población en el Estado y los bajos niveles de satisfacción ciudadana, y que no se pueden advertir metas que se cumplan satisfactoriamente en todos los niveles de gobierno. Las principales deficiencias de la gestión pública en el Perú están referidas a la ausencia de un sistema de planeamiento y problemas de articulación con el sistema de presupuesto público. No queda claro el rol efectivo de las políticas u objetivos prioritarios del gobierno. Los objetivos no recogen las demandas de la población y las brechas que se pretenden cubrir no se estiman adecuadamente. Existen limitaciones en cuanto a las capacidades de las entidades para identificar, priorizar programas y proyectos de envergadura y alto impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. En este sentido, nosotros podríamos preguntarnos cuáles son los objetivos, qué quiere la población y cuál es la línea base sobre la cual, habiendo identificado la situación de una determinada población o ciudadanos que forman parte de un distrito, una provincia, una región, a partir de esa información, ¿qué nivel de intervención debe llevar a cabo el Estado? Por eso, cuando nos preguntamos cuáles son los objetivos, el objetivo general de la política, el objetivo general de la política consiste en orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas el proceso de modernización hacia una gestión por resultados, que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país. ¿Qué quiere la población? ¿Cuál es esa línea base? La modernización del Estado es un compromiso de todos y todas.
la modernización de la gestión del Estado nos beneficiará a todos. Por ello, la política de modernización es una política de Estado que compromete al Poder Ejecutivo, a los organismos autónomos, a los gobiernos descentralizados, a las instituciones públicas y a la sociedad civil en su conjunto. Cuando hablamos sobre el diseño de la estructura organizacional y funciones del Estado, podemos advertir que a veces se dan situaciones en las cuales es deficiente el diseño de la estructura y de la organización de las funciones que tiene el Estado. Porque para ello debemos tomar en cuenta que debe haber un organigrama, una estructura organizacional, debe haber un documento como el Reglamento de Organización y Funciones que defina cómo es esta estructura, y también otros documentos de gestión como los cuadros para la asignación de personal, y en la actualidad pues los documentos de gestión que reemplazan al ROF y al MOF, que son los manuales de perfil de puesto, entre otros que van a permitir el tránsito hacia el servicio civil. En muchas instituciones públicas, su estructura de organización y funciones no necesariamente viene siendo congruente con las funciones que deben cumplir. Los lineamientos y los modelos vigentes para la formulación de documentos de gestión, como el Reglamento de Organización y Funciones y el cuadro de designación de personal, imponen normas uniformes de organización para las grandes y diversas entidades existentes, en especial los gobiernos regionales, para los que su ley orgánica establece un modelo único y que puede ser demasiado detallado de organización, que no considera la heterogeneidad de la realidad regional. O sea, cada región tiene sus propias características, sus propias problemáticas, sus potencialidades, sus ventajas y sus desventajas, y que tienen que ser asumidas en cada una de sus formas concretas. Muy bien. Cuando hablemos de los inadecuados procesos de producción de bienes y servicios públicos, podemos incluso ver, como está reflejada en nuestra diapositiva, que existen las empresas prestadoras de servicio de saneamiento que no son rentables y que son deficitarias, y en consecuencia la calidad del servicio que brindan a la población no es el adecuado. Entonces los procesos que se dan dentro de las organizaciones que añaden un valor agregado en cada fase del desarrollo, y en este sentido que no se estudia de manera rigurosa y estructural cómo optimizar, formalizar y automatizar cada uno de estos procesos internos a lo largo del desarrollo de sus actividades que forman parte de la cadena de valor, hacen pues que el Estado no cumpla con el logro de las metas y objetivos. Por eso decimos, en el caso de las EPS, que incluso un 94% de ellas requiere más apoyo estatal, al menos 32 de ellas, o el 32% de ellas no son rentables, ¿no? Y se prevén incluso que como consecuencia de ello se den conflictos sociales por las alzas de las tarifas de agua que les permitan poder cubrir los presupuestos que necesitan para brindar la atención en estas, áreas de desarrollo que lleva a cabo el Estado. Muy bien, cuando hablamos de infraestructura, equipamiento y gestión logística que es insuficiente, podemos advertir pues cómo al interior del país incluso existen escuelas que no tienen las condiciones para que se brinden los servicios de educación. Decimos que en Minedu el 63% de los colegios necesitan de rehabilitación parcial o total, es decir, hay colegios que tienen que ser demolidos y vueltos a construir. Entonces, la infraestructura, equipamiento y la gestión logística es insuficiente. Las capacidades de gestión de las entidades públicas también se ven limitadas por una deficiente infraestructura y equipamiento. En muchos casos, la infraestructura es precaria y el mobiliario es obsoleto. Algunas entidades tienen varias sedes de trabajo y personal dispersos, lo que trae como consecuencia pérdida de tiempo. Existen carencias de planificación y gestión de tecnologías, de información, y en muchas entidades existe un
responsable de soporte técnico cuando debería haber todo un área establecida para dicho fin. Por ejemplo, en Minedu, como hemos visto en la imagen, el 63% de los colegios necesita rehabilitación parcial o total, y esto se replica en otros niveles de gobierno y en otros sectores o ministerios. En el caso de las deficiencias también las podemos advertir en la inadecuada política y gestión de recursos humanos. Hay una limitada evaluación de los resultados y el impacto, así como el seguimiento y monitoreo de los insumos, procesos, productos y resultados de los proyectos y actividades. Y para esto es importante el más importante elemento que puede tener el Estado, que es el capital humano. Y por ello incluso como parte de la política de modernización está el tránsito al servir, y esto es algo que lamentablemente ha ido muy lento y que incluso poder del Estado como poder legislativo y poder judicial que han decidido no participar en el tránsito al servir, ¿no? O sea, no es un buen ejemplo. Si lo que pretendemos es mejorar la calidad de los servicios públicos, debemos apuntar a que todos los servidores del Estado estén bajo un régimen que promueva la competitividad, que promueva, digamos, el desarrollo de capacidades y competencias. Por eso la ausencia de políticas de capacitación, de desarrollo de capacidades y competencias, ya sea porque las autoridades no valoran la gestión del personal o porque la entidad no cuenta con recursos para ello, hace que se produzca la falta de un marco legal que dé flexibilidad para atender las deficientes necesidades o diferentes necesidades de recursos humanos de entidades heterogéneas. Las entidades no cuentan con un tablero de indicadores cuantitativos, es decir, no mide, digamos, con indicadores el avance de su gestión. Nosotros debemos saber si estamos avanzando o retrocediendo, si evolucionamos o involucionamos. La información para la toma de decisiones no necesariamente pasa por procesos rigurosos de control de calidad. Los datos no están centralizados en bases consolidadas, sino que se encuentran dispersos en diversas áreas. Y eso hace que no se puedan tomar adecuadas decisiones de políticas públicas nacionales, sobre todo en el área de recursos humanos, donde, como volvemos a repetir, es un área crítica porque resulta ser el más importante elemento para que alcancemos los logros de las metas y objetivos institucionales. Nosotros no podemos ser mejores en la administración pública a pesar de las personas. Seremos buenos por las personas que trabajan dentro de la entidad, no a pesar de ellas. Otro de los aspectos que es importante es la carencia de sistemas y métodos de gestión de información y del conocimiento y una débil articulación intergubernamental e intersectorial. La gestión del conocimiento implica la transferencia del conocimiento y el desarrollo de competencias necesarias al interior de las instituciones para compartirlo y utilizarlo entre sus miembros. En el Estado no existe de manera institucionalizada un sistema de gestión de la información y conocimiento, ni existe un sistema de recojo y transferencia de buenas prácticas. Las lecciones aprendidas de las propias experiencias no se registran, por lo que se repiten los mismos errores, es decir, trabajamos de manera inercial. Un error se vuelve a repetir y se vuelve a repetir de manera cíclica. La coordinación como proceso apunta a vincular entre sí a diversas entidades y agentes públicos con el fin de complementar sus recursos y capacidades y articular objetivos y acciones en espacios intersectoriales e intergubernamentales. La coordinación intergubernamental e intersectorial dentro del Estado peruano es escasa, difícil, costosa y muy poco efectiva. Esto debe cambiar para que podamos sumar esfuerzos, para que hagamos sinergia y podamos alcanzar el logro de las metas y objetivos institucionales. Los ciudadanos demandan un Estado moderno al servicio de las personas, lo cual implica una transformación de sus enfoques y prácticas de gestión, concibiendo sus servicios o intervenciones como expresiones de derecho de los ciudadanos. En este sentido, un Estado moderno es aquel que tiene las siguientes características: orientado al ciudadano, eficiente, utilitario y descentralizado, inclusivo, abierto y que permita
que las personas puedan tener acceso a el conocimiento de cómo se viene gestionando dentro de una entidad. Finalmente, podemos decir que la modernización, ¿no?, o modernizar la gestión pública es una responsabilidad de todas las autoridades, funcionarios, servidores del Estado, en cada uno de sus organismos y niveles de gobierno. En ese sentido, cualquier esfuerzo que apunte a elevar los niveles de desempeño de las entidades del Estado a favor de los ciudadanos debe involucrar a los diversos sectores y niveles de gobierno. Por lo tanto, la modernización de la gestión pública es una política de Estado que alcanza a todas las entidades públicas que lo conforman, sin afectar los niveles de autonomía que le confiere la ley. Compromete al Poder Ejecutivo, organismos autónomos, gobiernos descentralizados, instituciones políticas y la sociedad civil a través de sus distintas organizaciones.